Jesús nos invita a hacer un viaje con Él, ¿sí? Hoy vamos a comenzar un ciclo nuevo de estudios bíblicos, y el viaje propiamente dicho, gracias Ana, el viaje propiamente dicho va a comenzar en realidad en algunas semanas, no directamente hoy. Un segundito, acomodo algo acá. Va a comenzar en unas semanas el viaje propiamente dicho, como dije recién. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar durante varios meses, domingo a domingo, pensando, reflexionando sobre los puntos, los hitos más importantes de ese recorrido, de ese camino. Nuestro camino va a ser desde Galilea a Jerusalén. Y vamos a acompañar a Jesús y a sus discípulos en ese recorrido, en la narración que hace Lucas, el evangelista, entre los capítulos 9 y 19 de la Biblia, de Lucas, del libro de Lucas. ¿Por qué este viaje? ¿Por qué estudiar, por qué meditar sobre esta extensa sección del libro de Lucas? ¿Por qué tomarnos tanto tiempo para hacerlo? Hay varias razones, muchas razones, y quería nombrar algunas. Tienen incluso, uno las puede ver desde diferentes puntos de vista estas razones. La primera es que Lucas es parte de un relato más amplio, ¿no? O sea, Lucas tiene su continuación en el libro de Hechos de los Apóstoles, que algunos nombran los Hechos del Espíritu Santo en realidad. Y todo el relato completo de Lucas, a lo largo de todos los libros, de lo que habla fundamentalmente es del plan de Dios. Plan de Dios es una palabra que vamos a repetir mucho y ya voy a explicar algo más adelante. Por ahora lo dejo ahí. Y el Evangelio, o sea, lo que Lucas escribe en el Evangelio de Lucas, responde a algunas preguntas fundamentales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿por qué vino Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere de las personas? Vamos a ver que cada sección que estudiemos, cada libro, nos va a plantear un desafío al que nos vamos a sentir llamados a responder. Y después además vamos a ver en este libro y en esta parte del libro que vamos a estudiar, cómo trata Jesús con temas que son esenciales a nosotros, que apuntan a nuestros problemas, a nuestras actitudes, a lo que somos como seres humanos, tanto si viajamos con Él en el siglo I, como les pasó a los discípulos en ese viaje, como a nosotros que estamos hoy, 20 siglos después, también emprendiendo un viaje con Él. En la narración de Lucas, la Biblia hace algunas afirmaciones. La primera es que Dios tiene un plan. Eso es lo que encontramos en Lucas. Dios tiene un plan. ¿Qué viene a ser el plan? Y bueno, Dios es el creador del universo. Dios es quien nos creó a nosotros. Por lo tanto, Dios tiene mucho que ver con nuestro origen. No solo con el origen nuestro como personas, ni solo con el origen del mundo, sino con el origen del universo. Pero Dios también tiene un lugar, una dirección hacia la cual lleva a esa creación, hacia la cual nos lleva a nosotros. Nos ha dado podríamos decir, cierta libertad para tomar decisiones en lo diario a nosotros, pero todo encaja dentro de un plan que es un plan perfecto diseñado por Él. Dios tiene un plan, eso dice Lucas. Ahora, en el centro del plan de Dios está Jesús, está el Hijo de Dios. De Él se trata todo en definitiva, y a eso lo vamos a ir descubriendo. Y por otro lado, Jesús vino a la tierra no simplemente para dar un discurso o para hacer cosas, sino que vino a buscar seguidores. Lo vemos desde el principio, cuando empieza a llamar a los discípulos, ¿no? Le dice, ustedes pescaban en la barca, ahora van a pescar hombres conmigo. Y así es que los lleva por el camino, por ese recorrido que hacen juntos. De la misma forma, Jesús dijo que iba a haber seguidores que iban a venir después. Y ahí nos incluye a nosotros, a cada uno que ha tomado una decisión por Cristo para su vida, de decir, yo creo, yo sé que vos sos mi Salvador, lo reconozco que te necesito y quiero que mi vida gire todo alrededor tuyo y que mi destino esté con vos. Mi esperanza está puesta en vos. Ese que decide seguir a Jesús, el plan de Dios dice que hay un papel para él en ese camino, en el camino que Dios lleva a la humanidad. En el libro de Lucas, otra afirmación, otra cosa que encontramos es que Jesús no solamente revela el plan de Dios, sino que los prepara a sus seguidores para la misión que les va a dar. ¿Sí? Para la misión que tenemos hoy nosotros, para que podamos desempeñar nuestro papel. Y Lucas a todas estas cosas, y en esto es un poquito diferente, vamos a encontrar, en cada evangelio uno encuentra diferencias, ¿no?
se ponen el foco en distintas cosas, las maneras son un poquito distintas. Uno a veces encuentra el mismo relato en 3 o en 4 evangelios y no son iguales. Y cuando uno mira el todo de los evangelios, también vemos que no son iguales. Hablan de lo mismo y ninguno dice una cosa y el otro dice lo contrario, pero por algo están los 4. El Señor nos ha dado la palabra así y hay cosas diferentes para encontrar en cada uno. Y una de las cosas que Lucas hace es que todo esto lo explica, y él mismo lo dice, porque lo estudió y lo preparó así, de una manera ordenada. ¿Sí? Él dice eso al principio del Evangelio, después revísenlo. También en los Hechos de los Apóstoles, explica todo de una manera ordenada. Y a través de este relato, de esta narración, de esto que encontramos en la palabra, Dios quiere, en primer lugar, y lo descubrimos en Lucas, Dios quiere hacernos pensar. Después Dios quiere desafiarnos. Y Dios quiere además que nuestro vivir sea transformado. Esto así como quizás algunos de los objetivos principales que encontramos en esto que Lucas escribe. Ahora, ¿qué objetivos perseguimos nosotros como congregación al decidir encarar esto? Hacer este viaje a Jerusalén, al decidir estudiar el libro de Lucas. Anoté algunos y les cuento. Yo creo que una de las cosas que queremos como iglesia es profundizar el entendimiento que tenemos del llamado que tenemos de ser seguidores de Jesús. ¿Qué quiere decir exactamente seguir a Jesús? ¿Me está llamando a mí? ¿Qué tengo que responder? Y lo hace, y lo queremos hacer conociéndolo más a Jesús y conociendo más acerca del plan de Dios para nosotros. Por otro lado, esto es algo que construimos juntos. Ustedes van a ver que no voy a estar parado acá yo todos los domingos. Nos vamos a ir enseñando y ayudándonos unos a otros a desafiarnos, y lo ideal y lo bueno sería de que no quede además en el domingo, sino que podamos compartir en nuestros encuentros, en nuestras charlas, en los grupos de WhatsApp, acerca de estas cosas. Porque nos tenemos que ayudar y estimular unos a otros a responder a los desafíos de este llamado. Nadie puede solo, es más, no estamos diseñados para que nuestro camino junto con Jesús sea solamente Jesús y yo. Estamos llamados a hacerlo en comunidad. Él juntó 12 para viajar en su momento, no uno solo. Y así nosotros hoy tenemos hermanos también y una comunidad para hacerlo. Y además, para estimularnos a hacerlo de una manera cada vez más fiel a lo que Jesús nos enseña. Y como último acá de la lista de los que anoté, queremos crecer como iglesia de maneras concretas en el llamado que tenemos a ser discípulos. O sea, los seguidores hacen otros seguidores. ¿Sí? Un seguidor no va a poder cambiar el corazón de otro, ni le va a poder dar la salvación, pero tiene un montón de tareas para hacer en ese camino, de enseñar, de ayudar, de acompañar, de orar, de predicar, de orar, muchas cosas. Ahora, vamos a encontrar en este recorrido propuestas y vamos a encontrar respuestas a estas preguntas. Y como dije recién, tanto las propuestas como las respuestas a las preguntas van a ser algunas personales, otras comunitarias y otras serán de las dos cosas, ¿no? Personales y para todos, para hacerlo juntos. En este sentido, el plan de Dios puede ser para nosotros, solo una gran abstracción teológica, ¿sí? Puede serlo. Hasta que descubrimos cómo encajamos nosotros ahí. Y nosotros como personas, y nosotros como iglesia, en ese plan de Dios. Deja de ser una abstracción. Y justamente la meta del relato de Lucas es aclarar cuál es nuestro lugar en el plan de Dios. Especialmente en esta sección, el viaje a Jerusalén, vamos a ver que el libro de Lucas está dividido como en 3 grandes secciones. Y hay una, que es la del medio, del 9 al 19, que es el viaje a Jerusalén. En esta sección es que Jesús prepara a los seguidores para el papel que les iba a tocar en ese plan. Bueno, como para todo viaje, antes de partir, hace falta hacer ¿qué? Y hace falta hacer preparativos, ¿no? Es la parte que por ahí menos nos gusta. En realidad la parte que menos nos gusta es cuando tenemos que volver, pero una de las que menos nos gusta son los preparativos que hay que hacer antes del viaje, ¿no? Es lindo buscar, yo sé que a Andrés le gusta, por ejemplo, los lugares que va a visitar, mirar a dónde va y demás, pero no es tan lindo tener que cargar las cosas en el auto, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo no es tan lindo darse cuenta que uno se olvidó algo que era necesario. Y en estos preparativos uno tiene que saber dónde está, en qué dirección va a ir, hay que tomar decisiones, establecer prioridades, de qué cosas uno va a llevar, qué cosas no. Y es por eso que nos vamos a tomar algunos domingos antes de ir. Antes de llegar al capítulo 9, a la parte del capítulo 9 donde empieza el viaje a Jerusalén, nos vamos a tomar algunos domingos para prepararnos.
Y hoy vamos a hacer dos cosas, capaz que hagamos una sola de las dos, porque una la iba a dejar para el final si nos daba el tiempo, pero como es fácil de hacer también por WhatsApp, probablemente no la hagamos hoy, que es pasar un videíto. ¿Sí? El videíto lo puedo compartir y nos ahorramos el tiempo y cada uno lo puede ver tranquilo además, ¿no? Pero bueno, mi idea era, si nos daba el tiempo, ver la primera parte de un video que hace como un resumen de la primera parte de Lucas. Después viene otro video más que es un resumen del resto de Lucas que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quería hacer ahora, hoy, es reflexionar acerca de un matrimonio muy especial. ¿Sí? Estuvimos en una boda, muchos de nosotros, el domingo pasado. Hoy vamos a reflexionar acerca de un matrimonio. Ojo, que no deja afuera a nadie esto, ¿no? O sea, es justo un matrimonio, pero no es que es solo para matrimonios, nada que ver. Con el que Lucas comienza el relato. Y además, antes de empezar con esto, quiero aclarar que he tomado contenido de un libro que vamos a usar como guía en este recorrido para aprender acerca de Lucas, que es un comentario bíblico de un autor que se llama Darrell Bock. ¿Sí? El que después lo quiera tener completo, lo tenemos de forma electrónica, lo puedo compartir. A cada uno que le toque además participar con las reflexiones, también va a tener el libro completo y la parte que le toca para que lo vea. Y es muy lindo, ¿no? Porque es un comentario que tiene además aplicación, o sea que no se queda solo en buscar el significado de la palabra en griego, sino además trata de ayudarnos a ver cómo eso puede tener que ver con nuestra vida hoy. ¿Sí? Vamos a pedir primero la guía de Dios. Pido que me acompañen en oración. Señor, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te damos gracias porque vos nos das de tu palabra, vos nos das herramientas, Señor, nos das este espacio, nos das este día, y te acercas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a escuchar tu voz en nuestro corazón, Señor. Y en todo este camino te pido que vos nos bendigas, Señor, que bendigas a cada uno de los que enseñe acerca de los temas que vamos a ver en este Evangelio, que nos bendigas como iglesia para encontrar aplicaciones, Señor, para estas cosas, y sobre todo que en los llamados personales que vos nos hagas, nos des fuerza y nos ayudes a escucharte y a serte fieles. Te ruego eso también por esta mañana, por cada uno de mis hermanos, y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien. Había una vez, así empiezan los cuentos, ¿no? Pero esto no es un cuento, esto es verdad. Había una vez un pueblo al que Dios había elegido como propio. Y lo formó y lo guió bajo situaciones extraordinarias. Encontramos la narración en la palabra acerca de esto. Dios hizo un pacto con este pueblo, ¿no? El pacto incluía muchas cosas, pero principalmente la promesa era que mientras ellos fueran fieles y obedientes, Él iba a ser su Dios y los iba a acompañar, ayudar, bendecir, prosperar en todas las cosas, ¿no? Conocemos mucho de eso. Ese pueblo violó ese pacto, le dio la espalda a Dios y al hacerlo vio como consecuencia que se hundió en miserias inimaginables, ¿no? Encontramos esa narración en el Antiguo Testamento especialmente. En el peor periodo del alejamiento de Dios de parte de ese pueblo, el Señor en su misericordia, porque se compadeció, y les hizo una promesa, quizá la más impactante de todas, que les iba a enviar un Salvador. Así todo, a pesar de que Dios intervino en ese peor momento y les hizo esa promesa, excepto por pocos periodos y por un pequeño remanente del pueblo que fue fiel a Dios, el pueblo judío, porque de ese pueblo hablo, continuó en su rebeldía. Y pasó el tiempo, es más, transcurrieron varios siglos. Pausa acá. Como dije recién, Lucas narra los evangelios desde su punto de vista, y una diferencia que tiene Lucas con respecto a los otros es que comienza su historia en un punto particular. Si prestamos atención, el punto donde Lucas comienza a narrar es como la primera intervención de Dios, es el punto exacto donde el hombre puede decir, Dios intervino para cumplir esa promesa. Y en ese punto, digamos, desde la percepción humana, porque Dios hace un montón de cosas que nosotros no vemos, pero desde la percepción humana, donde podemos decir, ¿cuándo comenzó Dios a cumplir esa promesa del Salvador? ¿Cuándo se vio algo? En ese punto empieza a narrar Lucas. Y es la historia de Zacarías y Elizabeth,
o Zacarías e Isabel. Isabel y Elizabeth es la misma palabra que según la versión de la Biblia lo traducen diferente, ¿no? Los futuros padres, porque eso fue antes de que naciera, Juan el Bautista, ¿sí? Que nace unos meses antes que Jesús. Hoy vendría a ser la historia de Zacarías y de Isabel como una precuela, ¿no? En términos de las series de la tele o de las películas del cine. Y vamos a leer la primera parte, así que los que tengan su Biblia les pido que busquen Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Yo leo de la traducción Dios habla hoy y voy a ir parando de vez en cuando en algunos bloquecitos para hacer algún comentario. El que tenga ahí su Biblia, busque Lucas. Y mientras tanto, mientras buscamos, los invito a que comiencen a leer el Evangelio de Lucas, de que lo hagan, porque vamos a verlo mucho, y está muy bueno cuando uno ya leyó, conoce la historia, tiene alguna pregunta, alguna duda o algo para aportar. Entonces, Lucas, capítulo 1, versículo 5, voy a empezar. Dice así. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, otras traducciones dicen Elizabeth, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Pausa acá. En este momento, siglos de espera del cumplimiento de la promesa para aquellos que quizás eran pocos, que aún eran fieles a Dios, a pesar de que nunca lo habían visto con sus ojos manifestarse de una forma sobrenatural. Siglos de espera comienzan a llegar a su fin, de manera inesperada para el hombre, incluso hasta para el hombre de fe, vamos a ver, sorprendente. Pero en el tiempo exacto, según el plan perfecto de Dios. Sucede lo impensado. Leo versículo 11. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Sorprendido y lleno de miedo. El Dios que se acerca, el Dios que nos llama, no quiere asustarnos. Por eso las primeras palabras del ángel, como muchas otras situaciones similares, son, versículo 13, el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo. ¿Sí? Y vamos a ver acá además otro patrón, vamos a decirle así, de la llegada y la llamada de Dios al ser humano. La revelación del plan universal de Dios, el anuncio de los primeros pasos del cumplimiento de la promesa que le había hecho el pueblo de un Salvador, que además nos vamos a ir dando cuenta que es una promesa para todo el mundo, no solo para ese pueblo. Esa revelación universal se hace personal. Y además va acompañada, como nos pasa a cada uno cuando Dios nos llama, cuando Jesús se encuentra con nosotros. Va acompañada y se da en el contexto de una bendición personal, de algo que tiene que ver con nosotros. Acá en el caso de Zacarías y Elizabeth, leo desde el versículo 13. Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Tremenda tarea la que le iba a ser encargada a Juan, el hijo de Zacarías. Irá delante del Señor y preparará al pueblo para recibirlo. Juan lo que iba a hacer era llamar al arrepentimiento. Iba a hacer que el pueblo prestara otra vez atención a Dios, dejara de mirar las cosas que miraba, lo que veía, y dijera, Dios.
iba a hacer que se dieran cuenta que era necesario que fueran justos delante de Dios. Y además, y esto es muy importante, los iba a preparar para que estuviesen dispuestos a responderle al Señor. Vamos a encontrar después que algunos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de este Juan. ¿Sí? Ya habían escuchado. O sea, esta misión la cumple Juan con aquellos que hoy después nos escriben los libros que tenemos en la Biblia, ¿no? O sea, les hizo dar cuenta al pueblo, Juan estoy hablando ahora, más adelante va a pasar esto, como 30 años adelante, de que era necesario prestar atención a Dios, ser justo delante de Él, arrepentirse de las cosas que hacían mal. Y así los dispuso a escuchar y a recibir a Jesús, que es el que vendría después. No hace falta ahora aclarar, recién hablábamos de un patrón de algo, ahora viene otro patrón que también es común. Nuestra fe es débil. Nuestra fe es débil. Creemos, lo decimos, y creemos en un Dios que es todopoderoso. Creemos en un Dios que es todopoderoso, pero ponemos en duda su soberanía, su interés en nuestros problemas cotidianos, incluso hasta en los que nosotros mismos no podemos resolver. Nos pasa todo el tiempo. Sigo leyendo. Versículo 18. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy mi anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Por duro que nos pueda parecer esto, ya vamos a descubrir más adelante que incluso este castigo aparentemente riguroso tenía sus propósitos. Voy a leer ahora hasta el 25. Mientras la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, porque les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa, pensando, el Señor me ha hecho esto ahora, me ha mostrado su bondad, dice la NBI, para que la gente ya no me desprecie. Nos detenemos acá. El texto continúa, si lo sigue leyendo, con el anuncio del nacimiento de Jesús. Ahora, el mismo ángel le hace a María, y la visita que María le hace a Elizabeth, que resulta que eran parientes entre sí. ¿Sí? Pero pongamos el foco ahora sobre Zacarías y Elizabeth. A pesar de ser ambos rectos, intachables, fieles a Dios, habían vivido y vivían una profunda frustración. No haber tenido un hijo. Algo que habían anhelado tanto. Y no por no haber orado, ¿no? Porque el ángel les dice ahora que Dios había escuchado sus oraciones. ¿Cómo reacciona Zacarías en semejante situación? Zacarías parece creer que Dios se había acordado tarde de ellos. Como diciendo, sí, vos tenés el poder, pero nosotros ya somos muy viejos. O sea, es medio como una contradicción, pero nosotros somos así, somos contradictorios. El ángel como que lo pone en su lugar a Zacarías, ¿no? Le dice, mira, yo soy el ángel y esto que te digo de parte de Dios. Y además es como si le dijera, ahora vas a tener que hacer silencio y mirar cómo actúa Dios. La consecuencia de su duda, quedarse mudo, y después más adelante que también estaba sordo, temporalmente, es al mismo tiempo, sin embargo, una señal del cumplimiento de la promesa. De lo fundamental de este pasaje, Dios cumplirá su promesa, porque le dice, te vas a quedar mudo hasta que esto suceda, ¿no? Elizabeth, en cambio, parecía acá, no dice mucho, pero parecería acá, por ejemplo, la NBI habla de que reconoce la bondad de Dios, ¿no? Al ver su oración contestada. Ella, a lo largo de su vida, había llegado esa carga a Dios. Y entendía, cosa que a veces tanto nos cuesta entender a nosotros,
de que Dios no estaba obligado a responderle que sí. Sin embargo, cuando llega esta respuesta, ella dice, Dios se preocupó por mí, se preocupa por mí. Y eso la llenó de alabanza, ¿no? Quizás nos podemos identificar con Elizabeth en su frustración. En su caso fue por esterilidad, nosotros podemos tener otras, pero lo que podemos aprender es del hecho que ella continuó viviendo fiel a Dios en esa situación, ¿no? Vivía de manera recta. Y aunque sentía vergüenza, o incluso era despreciada por la gente, ni de ella ni de Zacarías podemos ver que estuvieran sumergidos en la amargura, ¿no? a causa de esa frustración. Eran buenas personas, lo dice la palabra, ¿no? Pero Dios no le garantiza a las buenas personas que no van a pasar por situaciones difíciles. A nadie le garantiza a Dios una vida sin sufrimiento. El punto es cómo manejamos esas situaciones de frustración, de dificultad, de sufrimiento, de dolor. Creo que todos, y acá ya hablo para nosotros, ¿no? Todos debemos aprender a confiar cada vez más y a depender cada vez más de Dios. Y una cosa que podemos quizás dar testimonio, si hemos vivido las dos circunstancias, ¿no? La de confiar, la de depender de Dios en los momentos difíciles, o la de a lo mejor vivir en la amargura por una frustración o por un dolor, es que los frutos que se producen como consecuencia de esas dos actitudes son bien distintos, ¿no? De la misma situación, la diferencia es muy diferente si uno la vive dependiendo de Dios o si uno la vive en amargura. Dos cosas que nos enseña esta historia. No debemos suponer que todas nuestras luchas, repito, no debemos suponer que todas nuestras luchas y frustraciones, las cosas que enfrentamos que son feas, sean porque hayamos pecado o porque estemos pecando. Vemos que este no fue el caso. Otra cosa que podemos aprender es que no podemos pretender que Dios vaya a bendecir todos nuestros deseos, a nuestra forma y en los tiempos que nosotros queremos. ¿Sí? Vimos recién que el patrón de la llamada de Dios al ser humano, Él revela su plan universal de salvación en el contexto de un mensaje y un llamado personal. Y lo mismo sucede hoy acá, ¿no? Estamos reflexionando acerca del plan universal de Dios, la Biblia nos lo está revelando, pero al mismo tiempo, si hemos estado prestando atención con nuestro corazón, no solamente con nuestros oídos, percibimos que algo nos interpela, ¿no? A vos, a mí, a cada uno de una manera personal. Sabemos que todo esto tiene algo que ver con nosotros, que no es un evento, un hecho externo, algo que uno mira por la tele, como las Olimpiadas ahora, por ejemplo, ¿no? Que nos alegramos, pero bueno, está allá, no estamos nosotros ahí, no somos deportistas, ¿no? Olímpicos. El Espíritu Santo nos revela en nuestro interior que nuestro lugar en toda esta historia no es de espectadores, que no podemos ser indiferentes a la invitación a seguir a Cristo, a vivir por Él, a vivir para Él, a ser parte del obrar de Dios. Cuando vamos a los sentimientos, cuando escuchamos estas cosas, quizás sentimos gozo, alegría, quizás sentimos un impulso a salir, a vivir, a ser parte. O quizás nos sentimos incómodos, también pasa, ¿no? Cuando abrimos la palabra y vemos lo que Dios quiere, sus planes, a veces nos hacen sentir incómodos, porque son desafíos. La revelación, el llamado son desafíos. Ahora, creo que lo que nuestra, actitud correcta es no endurecer nuestro corazón, no tapar nuestros oídos. Porque para vos y para mí el plan de Dios nace de su amor hacia nosotros. De ahí viene el plan de Dios. Por más que hoy sea un desafío o algo nos haga sentir incómodo, viene de su amor, viene de su misericordia, viene de su bondad. Quiero que volvamos a Zacarías y observemos qué cosas tenemos en común con él, qué cosas no tenemos en común con él y qué podemos aprender de su historia. Podemos quizás tener en común con él el hecho de que el mundo nos considere, quizás cada uno de los que estamos acá, el mundo me refiero a la gente que nos conoce, nos considere una buena persona. Puede ser que tengamos eso en común con Zacarías, ¿sí? E incluso puede ser que
aunque muchos nos vean así, pero para ellos no sea significativo, podemos tener en común con Zacarías que nosotros nos sabemos movidos por Dios a ser buenos, ¿sí? A amar a los otros, a ser serviciales, a tratar bien a las otras personas, a ser lo más obedientes que nos salga. Quizás compartimos con Zacarías toda una vida de haber conocido a Dios y de haberle servido, de estarle sirviendo. Quizás no. Sí es bastante posible que, así como él, estemos o hayamos experimentando frustraciones. ¿Sí? Frustraciones quizás recientes, presentes, o que vienen de hace un montón de tiempo. Incluso algunas de esas que consideramos irreversibles, como le pasaba a Zacarías, diciendo, ya está, ya no vamos a tener un hijo. ¿No? Puede incluso que hasta así como Zacarías, y estando en esa situación, no vivamos amargados a causa de la frustración que tenemos, el dolor que hayamos vivido, ¿no? Quizás ya lo aceptamos o entendimos eso como un silencio de Dios y seguimos adelante con nuestra vida. Aún así, repito, que tenemos que aprender a confiar más en Dios y a depender más de Él. A veces sucede que Dios nos habla y nos enseña a través de situaciones difíciles, ¿no? Y algo que hizo acá Zacarías, y que ya vamos a ver más adelante que él aprendió, y nosotros debemos aprender, es que no tenemos nunca que subestimar a Dios, nunca subestimar su poder y su capacidad de intervenir en situaciones que para nosotros son imposibles, de revertir cosas. Tampoco nunca debemos renunciar a seguir siendo obedientes y fieles a Dios. Y nunca debemos pensar que nuestra confianza y nuestra fe en Él no pueden o no necesitan crecer. De eso se trata un poco todo esto, ¿no? De entender que nuestra confianza y nuestra fe debe crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que, por alguna causa, tengo acá yo varias anotadas, cada uno tendrá en su cabeza, o las va a hacer, digamos, las va a poder visualizar en su cabeza a partir de palabras genéricas que yo nombro, ¿no? Pero por alguna frustración, agotamiento, agobio, dolor, por la edad, por cansancio, por alguna decepción, puede ser que tengamos una actitud de vida, de base, en la cual, por causa de estas cosas, o de algunas de estas cosas, nos autojustificamos cosas. ¿Sí? Nos autojustificamos, puede ser una rebeldía, puede ser nuestra indiferencia hacia Dios, nuestro alejamiento. O quizás sin ir tan allá, simplemente nos estamos conformando con nuestra condición espiritual actual, sin buscar más profundamente a Dios. Viviendo en cierta forma, y este concepto también lo voy a repetir un poco más adelante, viviendo como en piloto automático en lo que a lo espiritual se refiere. Y una actitud así, si somos honestos nos damos cuenta, una actitud así solo produce declive, quizás lento, ¿no? De nuestra relación con Dios. Nos vamos enfriando de a poco. Y si no tomamos de debida conciencia de ese proceso que está sucediendo en nosotros, un día nos vamos a dar cuenta, o un día nos hemos dado cuenta, de que estamos a kilómetros de distancia del camino que estábamos recorriendo junto con el Señor. Yo sé que quizás estoy hablando de algo doloroso, ¿no? Sé que a lo mejor mis palabras en este momento pueden producir en alguno tristeza, o pueden producir enojo, por ejemplo. Y me sucede lo mismo a mí, ¿no? O sea, cuando pienso en estas cosas me autoevalúo y encuentro que sí, me da tristeza. Ahora, la Lili siempre nos repite, ¿no? Y su oración es la de que el Señor examine mi corazón, ¿no? Y creo que eso es tan necesario, ¿no? Porque tenemos que considerar, tenemos que darnos cuenta si estamos en piloto automático. Y si lo estamos, si nuestra vida espiritual está en piloto automático, bueno, hay que despertar, ¿no? Hay que buscar los caminos para despertar. Si uno piensa, no sé si vieron alguna vez o se pusieron a pensar, o vieron una película, un documental en algo, lo del piloto automático, aunque la tecnología avanza, es verdad, pero ningún avión pasa a una etapa nueva del viaje en piloto automático.
El modo del piloto automático es muy cómodo porque los pilotos descansan, ¿sí? Pareciera que va todo bien, pero igualmente ese modo no está libre de riesgos, ¿no? Ha pasado hace unos años, no unos cuantos años, pero yo me acuerdo de los aviones, los pilotos dejaron al avión en piloto automático, algo no anduvo bien y de golpe estaban en el medio de una tormenta, ¿no? Y sobre todo algo fundamental, no solo no está libre de riesgo el piloto automático, sino que el avión no despega en piloto automático y tampoco llega a destino en piloto automático. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nosotros. No vamos a poder hacer nuestra parte en los planes de Dios si nuestra vida espiritual está en piloto automático. ¿Qué hace Dios? Dios nos plantea nuevas lecciones de fe. ¿Sí? Todo este tema, este pasaje se llamaba una lección de fe. Como Zacarías, para detener como esa lenta caída espiritual. Fijémonos que Zacarías es descrito como intachable en su conducta. Sin embargo, dudó de la palabra de Dios dada por un ángel. ¿Nos pasa a nosotros que dudamos de las palabras del Señor? ¿Nos pasa que dudamos de sus promesas? Un poquito más allá. ¿Nos pasa que dudamos del sentido de sus mandamientos, sobre todo cuando nos cuestan? Quizá lo que Dios nos está diciendo, como le dijo Zacarías, es: hace un poco de silencio, fíjate, mira cómo actúo yo y súmate. Quiere darnos una nueva lección de fe, quizás. Y como Zacarías y Elizabeth vamos a descubrir que sus planes son mejores que los nuestros. Palabra que repetimos un montón, pero cuando estamos en situación difícil nos cuesta tanto verla, sentirla, hacerla nuestra, ¿no? Y cuando llega el momento y esos planes de Dios que son mejores que los nuestros se hacen realidad, nos asombra y nos llena de alegría. Pero bueno, no quiero adelantarme, quiero volver a la historia porque además se nos está pasando mucho el tiempo ya. Y quiero avanzar ahora en Lucas, voy hasta el versículo 57, está la continuación de esta historia. Y quiero leer un poquito de ahí. Leo del 57 al 66. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Han transcurrido 9 meses. La felicidad y la alegría son compartidas por los vecinos, por los parientes. La vida pareciera continuar con las costumbres cotidianas, ¿no? Esto de la circuncisión a los 8 días, el nombre, era lo tradicional. Pero hay 2 cuestiones notables todavía. Zacarías sigue mudo y sordo. O sea, ya nació, pasaron 8 días, Zacarías sigue mudo. Y también sordo porque dice que le preguntaron por señas. Esa una. La segunda cosa, el matrimonio prácticamente escandaliza a su entorno porque elige, vamos a poner entre comillas, elige el nombre de Juan para el recién nacido. Y sin dar más explicaciones, ¿por qué estaba quebrando la tradición de ponerle el nombre de alguien de la familia? ¿Qué sucede acá? Si nos ponemos a pensar y ver, la única orden que Zacarías había recibido de parte de Dios cuando el ángel le anuncia la buena noticia, había sido esa: le pondrás por nombre Juan. Él obedece a Dios sin importarle las costumbres de los vecinos y de los parientes. Y en ese momento
Dios le concede volver a hablar. Cumple la promesa, otra promesa cumplida. ¿Qué hizo entonces al recuperar el habla? ¿Le dio explicaciones a los otros? ¿Le pidió explicaciones a Dios de por qué tanto tiempo mudo? ¿Se puso a quejarse, a reclamar, a decir, vieron, somos viejitos, pero pudimos tener un hijo? No, comenzó a alabar a Dios. Reconoce la fidelidad de Dios. Aprendió la lección de que Dios cumple su palabra. Zacarías, previamente, tenía que aprender a confiar en Dios. Y tuvo 9 meses para reflexionar en silencio y verlo actuar a Dios, viendo crecer la panza de Elizabeth, ¿no? Es mucho más maduro ahora y actúa según la dirección de Dios, aunque los demás no lo entiendan. Zacarías tenía toda una vida de fe por detrás antes de estos sucesos, pero sin embargo todavía tenía que crecer. Y así es con nosotros. Nuestra vida espiritual puede estar en piloto automático. A lo mejor estamos dormidos en laureles de la actividad en la iglesia, por ejemplo, de actividad de ahora o de actividad de hace mucho. Pero Dios tiene otros planes. Dios quiere que avancemos, que profundicemos, que crezcamos, que realmente andemos con Él, que seamos verdaderos seguidores, que estemos vivos de la vida que viene de Él, ¿no? Todas estas palabras, todas estas cosas las vamos a escuchar, Jesús nos las va a enseñar en las semanas y meses que vienen. Y además quiere que no nos dejemos acotar, encerrar por nuestras propias ideas, nuestras limitaciones, nuestras dificultades, nuestros preconceptos, nuestras frustraciones. Más adelante el pasaje termina con el anuncio de un poderoso Salvador que nos dará la luz de un nuevo día y de un nuevo camino, el de la paz. Ya vamos a charlar un poquito sobre esto, ¿no? Pero ¿por qué el tremendo poder de Dios, ¿no? El poderoso Salvador iba a actuar de una manera tan rara, tan sorprendente, ¿no? Con luz y con paz. ¿Y por qué es el anuncio del carácter del rey que vendría, ¿no? De Jesús? ¿Y por qué además le dice que es un camino? Porque, bueno, nuestra salvación se inicia en un momento, en el momento en que creemos, pero se va haciendo realidad en el recorrido que tenemos toda nuestra vida. Es un camino. Y hay una pregunta acá que nos va a interpelar todo el tiempo, que es ¿cómo definimos la vida, esa vida, nuestra vida? ¿Bajo qué parámetros básicos nos movemos, pensamos, actuamos, vivimos? ¿Lo hacemos según el criterio de ejercer poder, tener la capacidad de controlar las situaciones, o según el criterio de seguir a aquel que realmente tiene el control? Y el texto no nos deja lugar a dudas, la historia de Zacarías, que deberíamos seguir a aquel que es la fuente de luz. Por más bueno, lo podemos poner entre comillas o no esto, como quieran, por más buenos que seamos, el único camino es el estar dispuestos a ver y a seguir la luz, a Jesús. Dice la Biblia que Zacarías alabó a Dios. ¿Y cómo? No solamente lo alabó, sino que tuvo renovado su entendimiento por el Espíritu Santo, y inspirado por el Espíritu Santo, dio en el pasaje que sigue un testimonio precioso, que no solamente describe el maravilloso plan de Dios para el pueblo, para el mundo, de una forma que nadie antes había entendido o explicado así, sino que además detalla lo que implica y los propósitos que hay en eso para cada uno. Y además tiene incluida la misión que iba a tener su hijito, ¿no? Y este testimonio, que lo vamos a leer, finaliza con unas palabras que son especiales para aquellos que estemos pasando quizás por un tiempo oscuro, por un tiempo difícil, necesitando renovación, necesitando la guía que viene del Señor. Yo este pasaje lo voy a leer, no quiero agregar nada después, simplemente leerlo, prestemos atención a Dios hablando a nuestra mente y a nuestros corazones. Es el plan de Él para todo lo que nosotros no podamos resolver. Es Él contándonos de Jesús, que viene a darnos vida y darnos un sentido de la vida. Y nos dice que en Él hay compasión y que Él es fiel.
que nos rescata de nuestra oscuridad y nuestros temores. Y nos llama a estar unidos a Él, ¿no? Y caminar con Él por sus caminos perfectos para siempre. Les pido que escuchemos este pasaje que voy a leer yo, meditemos en él, que lo repasemos luego a solas, cada uno en su casa, con su traducción favorita. Lo bueno de hacerlo en una Biblia de papel, o para aquellos que saben manejar bien la aplicación de la Biblia en el celular, es que uno puede marcar los pasajes, puede escribir un comentario. Y ante todos, una vez que nos devuelve el habla, respondámosle a Dios, a nuestro amoroso y justo Señor. Leo, ya con esto voy terminando. Lucas 1, del 67 hasta el 79. Escuchemos. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber al pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Señor, te queremos pedir perdón si estamos o si hemos estado indiferentes a lo que vos querés hacer en nuestra vida, en nuestro entorno, en el lugar donde vos nos pones. Perdónanos, Señor, por poner tus planes y tus propósitos muchas veces más abajo en la lista de nuestras prioridades, Señor. Te rogamos que nos ayudes a cambiar eso, Señor. Nos ayudes a escuchar con claridad tu llamado y a vivir realmente buscando más profundamente, Señor, cada día tu presencia. Sabemos que vos estás, sabemos que los que damos la espalda muchas veces somos nosotros. Sabemos que en vos hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, Señor. Ayúdanos a confiar en eso cada día más, Señor, y a dirigir nuestros pasos, Señor, por tus caminos, por tu voz, Señor, a encontrarnos con Jesús, Señor, y a seguirlo. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bien, se hizo largo como yo pensaba. Perdonen por el tiempo transcurrido. El video lo vamos a compartir entonces en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Así no agregamos más tiempo ahora. Y quería nomás cerrar de nuevo leyendo un poquito cortito, no se me duerman, un párrafo del comentario bíblico, ese que les dije, que vamos a usar como herramienta, ¿no? Es como una pequeña presentación de qué es Lucas y qué puede ser para nosotros esto. Dice así el párrafo este: Lucas es un estimulante oasis para la reflexión espiritual acerca de quién soy y lo que Dios quiere que haga. Los creyentes son llamados a vivir una vida que mira a Dios porque Él ha derramado su gracia, el amor inmerecido, sobre aquellos que han recibido el perdón y la vida en Jesús. Lucas nos cuenta que Jesús reveló esta gracia, murió para hacerla posible, resucitó para impartirla y volverá para instaurarla en toda la creación. La Iglesia ha de mostrar el semblante de esta gracia, ese amor, en su ministerio, en su servicio, en sus actividades, en sus relaciones personales y especialmente en una vida estrechamente unida a Dios. Esta nueva manera de conocer a Dios es la luz del Evangelio,
y del llamamiento de la iglesia. De esto trata la historia de Lucas. Reflexionar sobre ella cambia vidas e ilumina lo que significa vivir delante de Dios. Bien, hasta acá hoy. Vamos a cerrar este encuentro